Un buen día tengan todos, estimados alumnos. Mi nombre es el profesor Pablo Alarcón y el día de hoy vamos a hablar de los dos primeros temas, de la comunicación y el lenguaje, a manera de repaso, para poder reforzar algunos puntos. Empezaremos con la comunicación. Etimológicamente, comunicación proviene del verbo latino comunicare, que significa intercambiar, compartir, poner en común, hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Esa es la parte etimológica. Pero su definición de comunicación viene a ser todo acto de compartir algo con alguien. Consiste en la transmisión de información a través de signos naturales o artificiales entre los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos presentan un sistema de comunicación. Esta parte es muy importante, dice transmisión de información, muy importante. Pueden resáltenlo o ténganlo en cuenta. Y que es un proceso continuo de intercambio de información. Quiere decir que desde que nacemos hasta que morimos vamos a estar comunicando. Y no es exclusivo del hombre, sino que todos los seres vivos lo tienen. Todos los seres vivos manifiestan un sistema de comunicación, comunican algo. O sea, las plantas se comunican, sí. Los animales también, las personas, de hecho. Y puede ser naturales, signos naturales, o puede ser artificiales creados por el hombre. Bien, vamos entonces ahora a hablar acerca de un breve resumen sobre lo que es comunicación. Comunicación viene a ser, es un acto que consiste en transmitir información y es realizado por todos los seres vivos, cuya finalidad es justamente relacionar a todos los seres vivos. Nos relacionamos mediante el sistema de comunicación. Ahora, vamos a ver acerca de la clasificación de la comunicación. Se clasifica en dos formas, la comunicación humana y la no humana, ¿ya? La comunicación humana pues es exclusiva del hombre, la no humana pues de los demás seres vivos, que no sean el hombre. Eso quiere decir que todos tienen un sistema de comunicación. En la humana se puede clasificar a su vez de dos formas, la comunicación verbal, que emplea el código lingüístico, o sea, el uso lingüístico, que puede ser de manera oral, cuando hablamos, o de forma escrita, en el plano de la escritura. Mientras que la comunicación no verbal, que también lo podemos emplear en la comunicación humana, presenta las señales, las mímicas, los colores, los sonidos, y todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. ¿Ya? Puede ser una comunicación de tipo táctil, cuando alguien le golpea a alguien en señal de saludo, o se estrechan la mano, se abrazan, se besan, es táctil. Olores, sabores, todo lo que tenga que ver con nuestros sentidos, la mímica, los gestos, también es muy importante aquí en una comunicación no verbal. Y a veces la comunicación, y muchas veces la comunicación oral, por no decirlo siempre, va a estar acompañado de esta comunicación no verbal también, movimiento de brazos, de ojos, ¿no? Todo comunica, todo te va a comunicar algo. El estar sudando, el estornudar, todas esas cosas también nos va a comunicar. Bien. Tenemos a los elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, que es un elemento muy importante, y el receptor, también al mensaje. Y otros elementos que van a acompañar, como el canal, el código, el referente y el contexto. Muy bien, vamos a trabajar uno por uno brevemente. Vamos con el emisor. El emisor es la persona que envía el mensaje. Su función es codificar. Selecciona los signos del código, estructura el mensaje y lo introduce en el canal. El emisor, su función va a ser codificar el mensaje, elaborar el mensaje y lo va a enviar. Mientras que el receptor viene a ser la persona que va a recepcionar el mensaje. Y por lo tanto lo va a interpretar. O sea, el receptor no solo recepciona, sino también interpreta. Y es por eso que su función es decodificar. El emisor codifica, mientras que el receptor decodifica. Entonces recibe e interpreta el mensaje. El mensaje, la idea transmitida, un contenido que adopta una forma de estructura determinada, que viene a ser, en palabras más cortas, es toda información emitida por el emisor. Es toda la información que se emite. Eso viene a ser el mensaje. El canal. El canal viene a ser el soporte físico o material del mensaje. A través del canal, el mensaje viaja desde el emisor hacia el receptor, cruzando el tiempo y el espacio.
Ahora, acá me detengo un poco para mencionar algo muy importante sobre el canal, sobre ejercicios de reconocimiento de los elementos de la comunicación. Si la comunicación es oral, sin ningún acompañamiento de ningún instrumento, el canal será las ondas sonoras. Ojo, si la comunicación es oral, de tipo oral, el canal será las ondas sonoras, pero si no tiene ningún acompañamiento de instrumento. Esto quiere decir, por ejemplo, si Pedro le dice, hola, ¿cómo estás a María? Simplemente le dice, hola, ¿cómo estás María? Pues el canal va a ser las ondas sonoras. Pero si él utiliza un micrófono, pues el canal va a ser el micrófono. Si él utiliza un megáfono, pues será el megáfono. Si le llama por teléfono, el canal va a ser el teléfono. Si le escribe en un papel, el papel será el canal, porque el canal es el medio físico. Cuando no hay ningún instrumento que se utiliza para llevar el mensaje de emisor a receptor, simplemente, y la comunicación es oral, así sin usar nada, pues el canal va a ser las ondas sonoras. Siempre va a haber un soporte físico y por lo tanto va a ser justamente las ondas sonoras. Bien chicos, aclarado este punto del canal, pasemos al código. El código viene a ser sistema de signos convencionales, signos y símbolos. Y sus reglas de combinación destinada a cifrar el mensaje. Para que se produzca la comunicación, el código debe ser común entre el emisor y el receptor. Si la comunicación es lingüística, oral o escrita, el código será la lengua o idioma. Esta nota también es muy importante, ¿eh? Si el código es no lingüístico, ahí sí tenemos que especificar, poner código no lingüístico. Por ejemplo, un apretón de manos. Ah, ya. Es código no lingüístico, de tipo táctil, porque hay un contacto, ¿no? Si alguien levanta la mano y hace un movimiento como de saludo, pues la comunicación es no lingüística, el código es no lingüístico. ¿Sí? El código no lingüístico, pero vamos a ser más específico, de tipo gestual, porque está haciendo un gesto. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo lo más específico posible. Si alguien le saca una tarjeta roja, por ejemplo, el árbitro saca una tarjeta roja, muy bien, el código sí, sigue siendo no lingüístico, pero más específico de tipo visual, porque el color es el código, ¿no? El color rojo, ¿no? Es de tipo visual. Entonces, es así. Pero si la comunicación tiene que ver con el lenguaje, sea oral o sea escrito, siempre el código va a ser la lengua o idioma. Si, por ejemplo, Pedro le dice a María, hola, ¿cómo estás? ¿No? Hola. Entonces, el código va a ser la lengua castellana. Si le dice hello, entonces va a ser muy bien el inglés. Si, por ejemplo, le dice konnichiwa, entonces ahí va a ser muy bien el japonés. Así, siempre que utilicen el código lingüístico, siempre vamos a especificar con la lengua o idioma. El contexto es el espacio, tiempo donde se produce la comunicación. Esto no hay mucho que decir. O sea, el contexto es el lugar donde está, o también puede ser un determinado momento, el momento en el que se da el acto comunicativo. El referente es toda realidad aludida en la información. Es la realidad que se alude en el mensaje. Es el elemento real al que se refiere el emisor. O sea, el mensaje habla sobre un tema. Y ese tema va a ser, por ejemplo, el referente. Si le dice, hola María, ¿cómo estás? El referente va a ser saludo. Ese es el referente, saludar. Pero el mensaje es, hola María, ¿cómo estás? Entonces, el tema de qué se está hablando, el mensaje viene a ser el referente. ¿Ya? ¿A qué se refiere de lo que está diciendo? ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, por ejemplo, aquí. A ver, dice, emisor Homero Simpson le está llamando a su esposa. ¿Ya? Le llama, hola, le dice. Marge contesta, ¿no? El teléfono, y miren su cara cómo está. ¿Quién es el emisor? Homero. ¿Quién es el receptor? Marge. Muy bien. Listo, vamos bien. ¿Cuál venía a ser el canal? ¿Ondas sonoras? No, porque está utilizando un instrumento. ¿Qué instrumento? El teléfono. Perfecto, el canal es el teléfono. El código ha dicho hola. Hola está en lengua, muy bien, castellana, porque ha utilizado una comunicación verbal, ¿no? Si fuera no verbal, ahí sí, pues, sería diferente. En este caso ha dicho hola. Hola, entonces viene a ser el código castellano, lengua castellana. El contexto, bueno, se da el acto comunicativo, es un contexto. Ah, profesor, está en diferentes lugares. Exacto. No hay
En el caso del emisor está en un lugar y en el caso del Marcio está en su casa, ¿no? Está en lugares diferentes, ¿no? Eso quiere decir, pues bueno, que en el caso aquí, en este ejemplo, el canal no, vamos a ver que es una comunicación a distancia. Entonces, el contexto es a distancia, no está en el mismo contexto. Y vamos a ver con el referente. El referente viene a ser lo que dice el mensaje. El mensaje es hola, el mensaje es hola. Y el referente viene a ser saludo. Bien, entonces vamos a ver que podemos determinar los elementos de la comunicación. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el ruido. Son otros elementos que pueden interferir en los elementos de la comunicación. Este elemento, muy aparte, puede ser que degrade un poco la comunicación, interfiera y altere la comunicación. Ejemplos de ruidos tenemos, por ejemplo, interferencia de la línea telefónica, la radio, si no hay buena señal, ¿no? La voz del emisor, no puedo hablar, entonces no se puede. Hay una interferencia en el acto comunicativo y se puede dar en cualquier elemento de la comunicación, porque va a provocar interferencia. Si el receptor no escucha bien, pues va a haber un ruido comunicativo. El ruido comunicativo es la interferencia en el acto comunicativo, no solamente es bulla. Si es bulla, pues afecta al contexto, ¿no? Si es la sordera, por ejemplo, está el problema en el receptor. Si hay un resfriado del hablante, no lo entendemos porque está resfriado, entonces hay un ruido comunicativo. Si vemos en un libro hay errores de escritura y no lo entendemos, pues vamos a tener problemas de ruido comunicativo, ¿ya? No es un ruido solamente de bulla, ojo, en comunicación, ruido viene a ser toda interferencia y puede darse en cualquier elemento de la comunicación. La retroalimentación es conocido como el feedback. A diferencia de ruido, esto sí me va a hacer algo favorable, porque el feedback me va a hacer que pueda retroalimentar, o sea, quiere decir que busco una respuesta que transmite el receptor al emisor, basándose en un mensaje recibido, siendo una comunicación bidireccional. Quiere decir que vamos a poder tener interacción. ¿Para qué? Para que todo salga muy bien, para que la comunicación sea fluida. Y esto me permite volver al mensaje para poder corregirme si es que me equivoco. Voy a volver al mensaje, ¿para qué? Por eso en el acto comunicativo podemos corregirnos, porque podemos hacer esta retroalimentación. Me puedo asegurar, pero también me puedo hacer, ¿qué cosa? Asegurar que el mensaje esté todo bien, pero puede darme más que salir de dudas y puedo corregir también si es que algo me haya equivocado. Como la redundancia es repetir, ¿no? El perfeccionamiento del acto comunicativo para combatir el ruido, disminuye sus defectos y ayuda a reforzar la precisión del señal. Por ejemplo, la intensidad de la voz, las letras mayúsculas, los subrayados, la repetición de las palabras. La redundancia no es sino la reiteración. ¿Y para qué uso muchas reiteraciones? Repito una y otra vez, para que el mensaje llegue bien a mi receptor, para asegurarme que el receptor haya recibido bien, así como el feedback, sí, pero lo voy a repetir constantemente porque me estoy asegurando y reasegurando. ¿Sí? La redundancia me hace eso, me hace posible que pueda reasegurarme, ¿sí? Bien, que el receptor no tenga ninguna duda de lo que le estoy diciendo. Entonces, la redundancia y el feedback me van a ser muy importantes porque favorecen al acto comunicativo, mientras que el ruido más bien va a ser algo negativo. Pasamos a los tipos de comunicación. Rápidamente, por el tipo de código, lingüística, no lingüística. Lingüística porque usa lenguaje, de oral o sea escrito, una canción, una lectura. Lo no lingüístico corresponde a los sonidos, los olores, sabores, gestos, señales, símbolos, ¿no? Una señal de humo, la huella en la playa. No tiene nada que ver con el lenguaje, pero es un tipo de código, ¿no? Es un tipo de código. Por el tipo de receptor, tenemos la intrapersonal, la comunicación con uno mismo, como un monólogo. La comunicación interpersonal, comunicación con otra persona, por ejemplo, una conversación. Por el contexto, hemos mencionado la próxima directa, cuando el emisor y el receptor comparten el mismo contexto. Esa es directa. Un sacerdote dando misa ante los feligreses. ¿Dónde va a ser el contexto? La iglesia, la parroquia, ¿no? A distancia o indirecta. El emisor y el receptor no se encuentran en los mismos contextos, como el ejemplo de Homero Simpson. Una llamada por teléfono, por ejemplo, están los dos en diferentes lugares. El contexto no lo comparten, no están en el mismo contexto. Bien, por la relación entre el emisor y el receptor tenemos horizontal y vertical.
horizontal. La horizontal se da entre los miembros de un mismo rango. Por ejemplo, una conversación entre compañeros de clase, porque están en el mismo nivel. En cambio, si tú hablas con tu compañero está muy bien, pero si tú hablas de una determinada manera. Y cuando hablas con el director vas a hablar de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un rango, ¿no?, de edad, ¿no? Cuestiones de edad, cuestiones también de rango, ¿no?, de superioridad. Hay gente, pues, si yo soy un empleado, no le voy a hablar lo mismo a mi compañero de trabajo como a mi jefe. A mi jefe le voy a hablar de una manera diferente. Y esto también se da en el ámbito militar. La comunicación vertical se da entre un superior y un subordinado. Por ejemplo, un sargento da orden a sus soldados. O la presencia de diálogos. Unidireccional porque va en una sola dirección y no hay diálogo. Hay comunicación, pero no hay diálogo, no hay interacción. Por ejemplo, ver un programa de televisión. Hay un emisor y hay un receptor, pero yo no puedo dialogar. O sea, yo no puedo responder, no puedo preguntar, no me pueden responder, no hay ahí. En cambio, la bidireccional sí hay diálogos. Por ejemplo, el diálogo de un padre con su hijo. Cada vez que haya diálogo se llama bidireccional. Cuando no hay diálogo, unidireccional. Otro tipo de comunicación, la pública y la privada. La pública es aquella que se difunde en un público en general. Por ejemplo, los noticieros. Mientras que la privada es aquella en la cual el emisor y el receptor se ubican en un ambiente restringido. Por ejemplo, la conversación entre un demandante con su abogado. Recuerden esto, la comunicación pública es de dominio público, o sea, todo el mundo lo puede conocer. Mientras que la privada, no, es mi ámbito privado, es mi privacidad. Yo tengo que hablar con alguien porque es algo privado, ¿sí? No le compete a los demás. Bien, los otros tipos de comunicación, como la de difusión y de medios o masa. En la difusión solo se conoce al emisor, más no a los receptores. Por ejemplo, el mensaje a la nación del presidente. Sabemos quién es el emisor, el presidente Vizcarra. Pero ¿sabemos quiénes son los receptores? No. ¿Quiénes son los receptores? Todo aquel que escuche el mensaje. ¿Ya? No sabemos quiénes ni cuántos. Mientras los de medios o masas viene a ser que no se conoce ni al emisor ni al receptor. Por ejemplo, una publicidad. Vemos una publicidad en la calle y no sabemos quién lo puso. Y no sabemos quiénes lo van a recibir. Entonces, el emisor sería desconocido porque no lo sabemos. Y el receptor tampoco. El resto sería todas las personas que lo logran ver el mensaje, ¿no? La publicidad. Pero no sabemos quiénes ni cuántos. Entonces, a eso se llama de medios o masas. Bien, chicos, pasemos al otro punto ahora sobre el lenguaje. El lenguaje. Vamos a hablar acerca del lenguaje. Hemos visto que el lenguaje, pues, podemos hablar del lenguaje gatuno, perruno, pero en realidad ese término no es lenguaje, porque los animales hemos dicho que tienen un sistema de comunicación, pero no es lenguaje. ¿Ya? Para que sea lenguaje vamos a obtener ciertas características que lo vamos a ver ahora mismo. Según la Real Academia, el lenguaje viene a ser un conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus pensamientos y emociones. Según Fernando Lázaro Carreter, es un lingüista español, pues él dice que el lenguaje es una capacidad de las personas para comunicarse con los demás mediante signos orales o escritos. Y esta capacidad humana es independientemente de hablar, emplee una u otra lengua. Eso quiere decir que el lenguaje es una facultad humana, pero está independientemente del hablar. Quiere decir que los sordomudos también tienen un sistema de lenguaje porque utilizan el plano mental. Si bien esto no pueden articular, pero pueden realizar gestos. Y al utilizar el plano mental, pues tiene que ver con el lenguaje. Entonces sí podemos hablar de un lenguaje de los sordomudos, por si acaso. No quiere decir que ellos no tengan lenguaje, sí tienen un lenguaje. Tenemos el método exclusivo del hombre y voluntario de comunicar ideas, emociones o deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera automática. Este es un lingüista norteamericano, Edward Sapir. Entonces vamos a colocar una definición de lo que nos han dado nuestros autores. Vamos a resumirlo en uno. El lenguaje es un producto social y una facultad exclusiva e inherente al ser humano, surgido de la necesidad de comunicarse. Ahí podría agregar también algo de expresarse también, ¿no? Comunicarse y expresarse, porque es la exteriorización de nuestro pensamiento. Entonces vamos con las características del lenguaje. Es racional, el lenguaje es racional porque necesita de algo lógico y coherente, porque vamos a exteriorizar nuestro pensamiento a través del lenguaje. Entonces, cuando emitimos el lenguaje, utilizamos el plano mental. Y es por eso que los animales no presentan esta característica y por lo tanto no tienen lenguaje. Tienen sistema de comunicación, pero no lenguaje. Comunicación sí lo tienen, pero el lenguaje no, porque el lenguaje tiene que ver con el raciocinio. Y el lenguaje, los animales no lo tienen.
Es universal porque todos los seres humanos lo tienen, todos los van a poseer. Si viajamos a cualquier parte del mundo nos daremos cuenta que todos tienen un lenguaje, ¿sí? Todos presentan un sistema de lenguaje. Biarticulado, porque presenta dos articulaciones. Vamos a ver qué es doblemente articulado o biarticulado, ya lo hemos visto en el signo lingüístico, y tiene que ver mucho con la interacción que se da de los morfemas y los fonemas, que la palabra lo puedo dividir en morfemas y fonemas. Y esto fue desarrollado por el lingüista André Martinet. Acá tenemos la primera articulación, que viene a ser los morfemas, árboles, por ejemplo, ¿no? La segunda articulación mediante los fonemas, árboles, solamente sonidos. La primera por morfema, porque tenemos morfema raíz, árbol, y el sufijo es. Y la segunda es en el plano de los fonemas, los sonidos. Cada uno, o sea, a la palabra lo puedo dividir en unidades llamadas morfemas, y en una segunda parte lo puedo dividir más pequeña en fonemas. Entonces, por eso se llama doble articulación o biarticulación. Y es innato, el lenguaje es innato, según Noam Chomsky, porque el lenguaje está en nuestros genes. Es consecuencia de la evolución. También es considerado como aprendido, ya que el habla es adquirido culturalmente. Esto sí refuta un poco lo que dice Saussure. Saussure decía que el lenguaje es aprendido, pero el lenguaje no se aprende, lo que se aprende es la lengua. Por eso que Noam Chomsky, que es el padre de la lingüística generativa, él va a plantear este tema sobre el innatismo, que no es, el lenguaje está dentro de los genes. Así como las arañas pueden construir desde que nacen sus telarañas, el hombre también tiene la facultad de poder realizar el lenguaje. Y nadie le enseñó a la arañita a hacer su tejido porque lo lleva en sus genes, igual que el lenguaje está en todos los seres humanos, en los genes. Así que hacemos aquí esta parte muy interesante, para que nunca te olvides de las características del lenguaje, de las 4 características, siempre recuerda este nombre, Rubin. ¿Ya? Es racional, universal, biarticulado, innato. Repito, racional, universal, biarticulado, innato. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a las funciones del lenguaje. Muy bien, vamos con las funciones del lenguaje. Acá, muy bien, las funciones del lenguaje. Y tienen que ver mucho con los elementos de la comunicación que hemos estudiado, que hemos aprendido. ¿Ya? Miren, primero la función referencial, representativa o informativa. Tiene que ver mucho con la información, o sea, todo lo que podemos informar, ¿ya?, del mundo que nos rodea. Prevalece acá 2 elementos muy importantes como el contexto y el referente. Va a prevalecer en esta función. Y tiene que ver todo tipo de información del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene 3 ángulos iguales. Mañana es mi cumpleaños. Me saludan, por favor, todos. La célula es la unidad más pequeña de la materia. Entonces estoy dando informaciones de ciencias, de la vida cotidiana, pero es una información. ¿Ya? Y a eso se llama función referencial, representativa o informativa, porque me da una información. La función expresiva, emotiva o sintomática tiene que ver, acá prevalece el emisor, porque el emisor pues va a estar muy determinante aquí, pues tiene que ver con los estados de ánimo que expresa el emisor. Por ejemplo, gané la lotería, ¡ay, qué dolor! Felizmente ya se acabó la cuarentena. Entonces vamos a ver qué son las formas como se expresa el emisor. Lo vamos a reconocer por esas expresiones que da de dolor, de alegría, tristeza, todo lo que tiene que ver con síntomas, ¿no? Por eso se llama sintomática. Uno llama expresiva o emotiva, las emociones. Deseos, ¿no? Bien. Función apelativa o conactiva. Tiene que ver mucho con el receptor. O sea, voy a tratar de llamar la atención al receptor. Por ejemplo, deja de llorar. Tiene que ver mucho con los ruegos y con las órdenes, mandatos, ruegos y súplicas. Y también la publicidad, porque la publicidad también tiene que ver mucho con esta función, porque lo que busca es llamar la atención del receptor. Ejemplo, deja de llorar, vete de mi habitación, por favor ayuda a tu hermano. O sea, todas oraciones que sean de tipo
que me indique ruegos o que me indique órdenes, van a ser de la función apelativa o conativa. ¿Ya? La función fática o de contacto tiene que ver con el canal. Me voy a asegurar que el canal esté todo bien en el canal. Entonces, por ejemplo, aló, aló, 1, 2, 3, probando, probando. ¿Me escuchan? Buenos días, buenas tardes. Los términos de saludo también tienen que ver acá mucho, porque los saludos también indican que me estoy asegurando que el canal funcione bien también, ¿sí? Los saludos también forman parte de esos ejemplos, ¿ya? De la función fática de contacto. A ver, las tres primeras funciones, la función referencial o informativa, la función emotiva o expresiva y la función conativa o apelativa son las tres funciones básicas que lo planteó Carl Buller. Mientras que la función fática, y la que vamos a ver después, la metalingüística y la poética, lo plantea el lingüista Roman Jakobson. Entonces, eso también lo plantea Roman Jakobson, la función metalingüística o de glosa. El núcleo de un sintagma verbal es un verbo. Acá tiene que ver mucho con el código, y es justamente utilizar información que hable del lenguaje. ¿Esa información, profesor, no sería función informativa o referencial? No. Si bien es cierto, sí es una información, sí, pero es una información del lenguaje, exclusivamente del lenguaje. Es utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje. Entonces, cuando hablemos de información que tenga que ver con gramática, con el lenguaje, con la lengua, con todo lo que tenga que ver con el lenguaje, va a ser función metalingüística. Toda oración termina en un punto, es una información, pero tiene que ver con la gramática. Entonces, sí, es metalingüística. No se dice nadie, sino nadie. Cuando hay correcciones también. El sinónimo de baladí es insignificante. Perfecto. Entonces vamos a tener todas las formas de metalingüística que tengan que ver con la información del lenguaje. La función estética o poética tiene que ver con las creaciones del mensaje. Por eso el mensaje va a estar muy importante aquí. El elemento acá importante va a ser el mensaje. Lo vamos a decorar el mensaje creativamente. Tenemos los poemas, las canciones, los refranes, las adivinanzas, los trabalenguas, los chistes, etc. Todo lo que tenga que ver con construcción, estética, de embellecimiento de las palabras, va a ser la función poética o estética. Bien, chicos, ahora sí vamos a pasar a resolver las preguntas de tu libro. Muy bien, aquí vamos a tener la primera pregunta, la número 1, la respuesta ya está, es, claro, no corresponde a una característica del lenguaje triplánico, no existe triplánico. Biarticulado, sí. Muy bien, vamos con la que sigue. A ver, vamos. Dice, oración que predomina la función apelativa. Facilito. Estudien a conciencia, estoy ordenándolo. Bien, muy bien. Pregunta 3. ¿Qué alternativa no guarda analogía correcta? La respuesta es, muy bien, el verbo indica acción. Esa es la metalingüística. La 4, afirmación correcta. Muy bien, la C de casa, la función apelativa se vincula con el receptor. La 5, oiga, cantinero, sírvame otra, mira, sírvame otra copa. Muy bien, ¿qué tipo de función es? Bien, lo tienen. Está ordenando, ¿no? Se está ordenando, viene a ser apelativa. La pregunta 6. Estrictamente la función del lenguaje es la metalingüística, de hecho. La 7. Señala la mejor definición del lenguaje. En la 7 tenemos muy bien la C, la facultad exclusivamente humana, utilizada de muy bien. Esa es la 8. En el lenguaje existen varias funciones, pero prevalece muy bien la intención del hablante. La 9, exacto. Poética tiene que ver con el mensaje. Perfecto, muy bien. La 10 dice, el que persevera alcanza. Esa es una información. Levántate, cobarde. Esta es una orden, ¿no? Ya sabemos cuál es. Y la fonética estudia el sonido. Ya, es una información, pero del lenguaje. Entonces tenemos la letra B, informativa, apelativa y metalingüística. Perfecto. Vamos con la 11. Mejor relación entre función expresiva y apelativa. Ya la expresiva tiene que ver con el
emisor, y la apelativa con el receptor, la B de barco. La 12. Mire, pregunta de examen de admisión todavía. A ver. Cumple la función apelativa. Muy bien, facilito. Una orden o un ruego por ahí, ya está. Ricardo, vuelve a casa. Te estoy ordenando, ¿no? Vuelve a casa. Ya, esa es. 13. Quisiera llegar a ser médico. Es un deseo. El deseo viene a ser con, muy bien, la función expresiva. 14. Una condición indispensable en la comunicación oral es el papel del contexto situacional. La 15. Claro, el poema es función poética, facilito. 16. Pasemos a la 16. Relación con los animales, el lenguaje es una facultad estrictamente humana, ya lo hemos dicho, ¿no? Característica principal del lenguaje que nos diferencia de los seres inferiores, racional. Por eso los animales no lo tienen. La 18. Elsa, guarda el juguete. Mira, está ordenando. Predomina la función, claro, la función apelativa o conativa. La 19. En una conferencia se da información, informativa. Muy bien. En la 20. Qué lindo enunciado. Ya, esa sí es facilito, ¿no? Ah, no, el todo es igual a una de las partes. Eso tiene que ver con información. Entonces se llama, a ver, ya está, representativa. Qué lindo enunciado, esa es expresiva. Alumnos, escuchen, apelativa, la C de casa. Vamos con la 21. La función metalingüística relacionada con el código, la C de casa. 22. No detenerse, orden de disparar. Ya, esa es conativa o apelativa, ¿no? Y la 23, en la pizarra del colegio dice inicio de clases el 3 de marzo. Esa es una informativa. 24, señala la función del lenguaje que pertenece a la siguiente expresión. Asesinaron a tu hermano. Ya, esa es informativa. Te dan una información. La 25, dice función que predomina, la suavidad de tu rostro solo era en tu mirada. Poética. Poesía pura. Vamos con la 26. En la siguiente frase, mi mayor alegría es saber que cuento con tu apoyo. Te está dando una información, te está enunciando una información. Entonces eso viene a ser la función informativa. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Gracias totales, nos vemos en la próxima clase. Esta es la página de la tarea, no se olviden la página 48.